Puedes entender el español cuando lo lees o cuando lo dicen lentamente. Pero cuando te encuentras con un nativo y hablas con ellos, ¿es un desastre? Yo sé que sí, porque encontré este comentario en Reddit y estoy seguro de que le pasa a muchas personas, incluido yo mismo en los idiomas que aprendo. Así que quédate en este video porque te voy a ayudar a entender cuáles son las razones por las que esto pasa y te voy a ayudar a través de unos ejercicios a entender cómo lo puedes solucionar. ¿Estás listo, gringuito? Empezamos. Bienvenidos a este episodio de Spanish Hacks, en donde te voy a ayudar a entender las razones de por qué puedes leer algo en español y entender lo que se está leyendo o lo que está escrito, y que también puedes entender videos donde los profesores de español hablan muy lentamente para que tú lo entiendas todo. Pero cuando llegue el momento de verdad poner tu español en práctica en la vida real, no puedes, no lo entiendes y por consecuencia te pones nervioso y ya intentas evitar esas situaciones de exposición natural al idioma. Eso es un problema que nos pasa a todos y para explicarte la razón te quiero poner un primer ejercicio para que tú mismo te des cuenta de qué es lo que está pasando. Así que lo primero que quiero que hagas es que leas el siguiente texto. Puedes ponerle pausa al video cuando aparezca el texto. Dime en los comentarios si entendiste lo que dice este texto. Ahora vamos a subir el nivel. Ya no vas a tener el texto. Yo lo voy a leer, pero lo voy a leer lentamente y necesito que me digas en los comentarios si todavía puedes entender lo que estoy diciendo. Bueno, también en el sur de España, por ejemplo, cortan la S. Ellos como cortan un poco la S, entonces diría como quieres más en vez de como quieres más como los otros españoles. Así que es de ahí, como de Canarias, sur de España. Ese acento es como eran los primeros españoles que llegaron a Sudamérica. Si aún así pudiste entender lo que dije, entonces dale like a este video para saber cuántos de ustedes lograron entenderlo incluso cuando yo lo dije sin leerlo. Y ahora te voy a poner el video original de la persona que dice esto. Bueno, igual en el sur de España, por ejemplo, cortan la S. Ellos como respiran un poco la S, entonces dirían como quieres más en vez de como quieres más, como los otros españoles. Así que es de ahí, como de Canarias, el sur de España. Ese acento, de hecho, es como eran los primeros españoles que llegaron a Sudamérica. Como ves en esta parte, es probable que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes que son principiantes o incluso intermedios no hayan podido entender lo que dijo Maddie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el primer ejercicio, claro, tú tienes tiempo de leerlo, tienes tiempo de reconocer las palabras que están ahí en español, probablemente las has estudiado antes, las has visto en tus clases de español o en las aplicaciones que uses para aprender este idioma. Entonces, al tener tiempo de reconocer esas frases o palabras, tú puedes entender lo que dice el texto. El tiempo que tienes para hacerlo es bastante largo. En el siguiente ejercicio, menos personas entendieron lo que yo dije cuando lo leí lentamente, pero todavía fue un número alto. Y la razón es porque lo estoy leyendo lento, quizás no puedes ver el texto en la pantalla, pero te da tiempo de ir reconociendo las palabras. El tiempo se reduce, pero de todas formas es suficiente para que tú puedas identificar lo que se está diciendo. Y en la tercera parte del ejercicio donde la persona real dice esto, sin reducir la velocidad, con su propio acento y de la manera en la que lo haría con sus amigos, claro que el tiempo se reduce. Ya no tienes tanto tiempo para identificar las palabras, porque claro que la persona está hablando rápido, está hablando en su velocidad normal. Y lo que sucede es que son tres tipos de habilidades diferentes. Cuando una persona lee, está entrenando precisamente su vista y su capacidad de identificar símbolos. Si esto es algo que tú haces constantemente, leer en español,
Es muy probable que incluso puedas entender más cosas que una persona que simplemente ha aprendido español hablando y escuchándolo. Porque esta habilidad, aunque esta persona hable fluidamente y mucho mejor de lo que tú lo puedes hacer, esta persona no ha desarrollado esa habilidad que tú tienes de leer el idioma. Lo que te quiero decir es una buena habilidad que tienes, si lo puedes entender cuando está escrito, pero es solamente una de las cosas que se requiere para entender por completo un idioma o para dominarlo. Y por otro lado, tenemos la habilidad de entender, de cuando escucho, entender lo que me dicen. Si yo te hablo lento y te explico esta clase o este video de esta manera, tú tienes mucho tiempo para poder entender y para poder clasificar en tu cerebro las cosas que tú ya sabes del idioma y entonces reproducir la idea que yo quiero transmitir. Este es el primer paso para entrenar tu comprensión, pero no puede ser el único. Si tú solamente escuchas español lento todo el tiempo, es el único español que vas a poder entender. Gracias, señorita, mi amor. Adiós. Hasta la vista. Y estoy seguro de que no quieres eso, porque la mayoría de ustedes están aprendiendo español para poder entenderlo cuando estén en una reunión con amigos, cuando estés en una fiesta, cuando estés pidiendo tus tacos o tu café, o incluso cuando estés en una reunión de trabajo. En todos esos diferentes contextos, las personas hablan con diferentes acentos, a diferentes velocidades y con mayor o menor claridad. Hay personas que hablan un poco así, que realmente, pues, como no abren la boca, no se les entiende nada, así que pues tienes que aprender a entender a la gente. Hay personas que hablan así en la vida real. Entonces, si tú planeas entender el español que pasa en el día a día, no puedes pretender solamente escuchar podcasts en español que hablan de una manera muy clara y muy lenta. Tienes que empezar a escuchar español rápido, porque es la única forma de comprenderlo. Y en este punto te quiero ofrecer algo que te pueda ayudar muchísimo a resolver este problema que tienes de comprensión. Si todavía sufres entendiendo a los nativos y no sabes cómo resolver este problema, pero tienes un presupuesto bajo para usar en tu aprendizaje del español, te recomiendo que vayas a mi Patreon y te suscribas a la membresía mensual que tengo ahí, en donde cada semana vas a tener una lección de Comprehensible Input, ya sea para principiante o para intermedio, dependiendo de tu nivel, y así vayas mejorando tu comprensión, aprendas nuevas palabras, nuevo vocabulario, y te aseguro que en un año en la membresía ya no vas a tener ningún tipo de problema para entender y comunicarte. Pero si tienes un presupuesto mucho más alto y te gustaría aprender español y comunicarte y tener tus primeras conversaciones y lograr la fluidez este año, te recomiendo que te suscribas a The Spanish Hacks Membership, en donde uno de nuestros profesores te va a guiar en este proceso de fluidez. Cada uno de ellos tienen mucha experiencia en esto y siguen el mismo método que a mí me ayudó a lograr la fluidez en inglés y con el que le ha ayudado a muchos otros estudiantes a lograr la fluidez en español. Así que si quieres lograr la fluidez este año y entender a los nativos y poder comunicarte en diferentes situaciones, ya sabes, solo tienes que ir a los links de aquí abajo. Pero bueno, en esta parte del video te voy a enseñar a que entrenes este músculo de comprender todo lo que se te dice en español a diferentes velocidades, para que, si no quieres pagar por nada de lo que te estoy ofreciendo ni por ninguna otra aplicación o servicio, lo hagas por ti mismo. Te voy a poner un ejercicio y esta es la forma en la que debes consumir el contenido en español para que sea efectivo y te ayude a desarrollar tu oído. Antes de ir con el ejercicio, tienes que considerar varios factores y varios contextos que tienes que dominar. El primer factor es que te tienes que exponer a charlas con nativos. No hay otra manera de lograr entender a las personas en la vida real. Puedes escuchar muchos videos y muchos podcasts y puedes entender mucho español, pero no vas a entenderlo todo y no vas a ser capaz de comunicarte con otras personas en la vida real si no te pones en la vida real y tienes esas conversaciones que te dan mucho miedo tener. El segundo factor que tienes que considerar es el hecho de aceptar
que no vas a entender todo. La mayoría de nosotros cuando aprendemos un idioma pensamos que tenemos que ser capaces de entenderlo todo para ir y tener nuestras primeras conversaciones. Y es al revés. Tenemos que ir y tener nuestras primeras conversaciones para llegar al punto de entenderlo todo. Pero si aceptas el hecho de que nunca vas a estar listo y que por eso la mejor idea es tener tus conversaciones desde el minuto 1 de empezar a aprender el idioma, vas a llegar a ese punto en donde vas a lograr entenderlo mucho más rápido, aunque cometas errores y aunque no lo entiendas todo. Y el tercer factor que debes considerar es que tienes que perder el miedo a preguntar. En general, si estás aprendiendo español, en la mayoría de los países hispanohablantes, somos bastante amables y nos gusta ayudar a una persona que se esté esforzando para aprender nuestro idioma. Si tú vas a un café y no vas a entender todo, pero intentas hablar español, dejas que la otra persona te responda en español y preguntas, disculpa, ¿me puedes decir qué significa esto que dijiste? Es muy probable que la persona te diga, sí, claro, y te repita lo que acaba de decir. Y de esta forma, la segunda vez que vayas, eso ya lo vas a entender. Y quizás va a haber una segunda cosa que no entiendas y preguntas y entonces lo entiendes. Y ahora te voy a contar de los 4 contextos más importantes, en mi opinión, en los que tienes que llegar a entender el español. No son todos, pero son los que yo considero los más importantes. El número 1 es en una charla 1 a 1. Ser capaz de entender a una persona que habla y poder responderle de la manera apropiada, no correcta, apropiada, es decir, que tú hayas entendido el contexto y lo que te dijo y responder de una forma que tenga sentido, es la primera habilidad que tienes que adquirir. Después viene el siguiente nivel, cuando ya estás con más personas, pero en un ambiente relajado. Esto es cuando estás en una reunión con tus amigos, en algún café o quizás en casa de alguien, y entonces hay una o más personas hablando casi al mismo tiempo. Hablar 1 a 1 es un nivel de dificultad. Hablar con muchas más personas es otro nivel de dificultad. Y luego viene la tercera situación, que es hablar en un grupo de personas en una situación donde hay otros ruidos externos. Una situación que ejemplifica mucho esto que te estoy diciendo es una fiesta. En una fiesta hay música, la gente está hablando y escuchas muchos ruidos y entonces comunicarte con una persona es, yo creo que, el máximo nivel de dificultad. Y es aquí donde entra tu paciencia y el pedirle a las personas que no cambien de idioma y si cambian de idioma, tú seguir intentando hablar en el idioma que estás aprendiendo. Te prometo que tarde que temprano eso va a valer la pena y vas a llegar a un nivel al que muy pocas personas llegan. Y el cuarto contexto son situaciones de trabajo, situaciones específicas como ir al doctor, ir a una cafetería, ir a un restaurante. Son situaciones en las que te tienes que enfrentar con vocabulario que no usas en el día a día. Así que esos son los 4 contextos en los que creo que tienes que entrenar tu comprensión y tu oído. Y esta es la forma o la rutina en la que puedes ejercitarlo desde casa, pero siempre dejándote en claro. La única forma de dominar el idioma es que salgas. Te voy a poner esta pequeña parte de un video sin subtítulos. Primero tienes que consumir las cosas sin subtítulos y adecuarte a cómo la gente habla. El ritmo, la claridad, el acento. Tienes que hacer que tu oído se esfuerce por entender. Para este ejercicio te voy a pedir que trates de responder estas 5 preguntas después de ver esta parte sin subtítulos. Estas son las preguntas. Si quieres puedes ponerle pausa. Después de esta primera parte del ejercicio, pon tus respuestas. Pausa el video y escribe tus respuestas. No importa si está bien o está mal. Lo vas a comprobar al final del ejercicio. Bueno, hablo siempre en español en realidad en mi cuenta también. Sí diría que un gran porcentaje de estudiantes son italianos, pero no solo enseño a italianos. Ahora estoy también trabajando en la Universidad de Padua y por lo tanto, sí, allí todos mis estudiantes o la mayoría de ellos son italianos. Pero en mis clases online ya me diferencio un poquito. Y entonces en la universidad das clases de español. Sí, sí. Conseguí una plaza el año pasado como colaboradora experta lingüística, entonces llevo 1 año aproximadamente en la Universidad de Padua. Oye, y entonces, esta parte del español, ¿la empezaste, pues, porque siempre quisiste ser una profe o fue un accidente como a muchos les pasa? ¿Cómo empezó?
Bueno, diría que ni una cosa ni la otra. Entonces, viví un periodo en el extranjero después de finalizar la carrera y mi idea era llegar a España de nuevo y ponerme a opositar, ¿no? Para ser profe en un centro educativo con niños. Pero la verdad que la idea no me entusiasmaba demasiado, así que decidí cambiar un poco el horizonte y estudiar un máster en enseñanza de español como lengua extranjera. En esa segunda parte del ejercicio que vamos a hacer, vas a ver el mismo video, pero en este caso tiene subtítulos solo en español. Entonces, vas a poder escuchar lo mismo a la misma velocidad, pero ahora vas a tener la oportunidad de leer. Trata de concentrarte en las dos. La idea es que en esta segunda parte del ejercicio, tu comprensión aumente 2 o 3 escalones más. Bueno, hablo siempre en español en realidad en mi cuenta también. Sí diría que un gran porcentaje de estudiantes son italianos, pero no solo enseño a italianos. Ahora estoy también trabajando en la Universidad de Padua y por lo tanto, sí, allí todos mis estudiantes o la mayoría de ellos son italianos, pero en mis clases online ya me diferencio un poquito. Y entonces en la universidad das clases de español. Sí, sí. Conseguí una plaza el año pasado como colaboradora experta lingüística, entonces llevo un año aproximadamente en la Universidad de Padua. Oye, y entonces, esta parte del español, ¿la empezaste, pues, porque siempre quisiste ser una profe o fue un accidente como a muchos les pasa? ¿Cómo empezó? Bueno, diría que ni una cosa ni la otra. Entonces, viví un periodo en el extranjero después de finalizar la carrera y mi idea era llegar a España de nuevo y ponerme a opositar, ¿no? Para ser profe en un centro educativo con niños. Pero la verdad que la idea no me entusiasmaba demasiado, así que decidí cambiar un poco el horizonte y estudiar un máster en enseñanza de español como lengua extranjera. Ahora vamos a ver esta tercera parte del ejercicio. Ahora el video va a tener subtítulos en inglés, es decir, vas a poder comprenderlo completamente. Y por favor, sé muy honesto y comprueba tus respuestas, las respuestas a las 5 preguntas que diste en la primera parte del ejercicio. Y dime, ¿cuántas fueron correctas? ¿Lograste entender todo sin subtítulos o realmente entendiste y respondiste bien una pregunta o dos o tres? Dime cuántas preguntas lograste responder bien comprobándolo con esta tercera parte con subtítulos en inglés. Bueno, hablo siempre en español en realidad en mi cuenta también. Sí diría que un gran porcentaje de estudiantes son italianos, pero no solo enseño a italianos. Ahora estoy también trabajando en la Universidad de Padua y por lo tanto, sí, allí todos mis estudiantes o la mayoría de ellos son italianos, pero en mis clases online ya me diferencio un poquito. Y entonces en la universidad das clases de español. Sí, sí. Conseguí una plaza el año pasado como colaboradora experta lingüística, entonces llevo un año aproximadamente en la Universidad de Padua. Oye, y entonces, esta parte del español, ¿la empezaste, pues, porque siempre quisiste ser una profe o fue un accidente como a muchos les pasa? ¿Cómo empezó? Bueno, diría que ni una cosa ni la otra. Entonces, viví un periodo en el extranjero después de finalizar la carrera y mi idea era llegar a España de nuevo y ponerme a opositar, ¿no? Para ser profe en un centro educativo con niños. Pero la verdad que la idea no me entusiasmaba demasiado, así que decidí cambiar un poco el horizonte y estudiar un máster en enseñanza de español como lengua extranjera. Comenta cómo te fue con este ejercicio, cuántas preguntas pudiste responder correctamente desde la primera parte. Dale like a este video, suscríbete al canal de Spanish Hacks y comparte este video con otra persona que tú sepas que esté aprendiendo español y que tiene el mismo problema de que no puede entender este idioma cuando está en situaciones de la vida real. Y no te olvides de seguir viendo estos videos. Nos vemos en el próximo.